Naruto manipulando el tiempo 121-130. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121 FK golpeó con un dedo una mosca persistente que zumbaba alrededor de su cuello. Déjame en paz, se quejó. FK estaba exhausto. Cada paso estaba plagado de insectos cada vez más agresivos y habían pasado 3 días. No era del todo cierto. Debían de ser más. FK estaba seguro de que la luna o la mancha blanca deforme se encogía o al menos cambiaba de forma con cada noche que pasaba. Pero podría ser el cansancio el que lo decía todo. Después de todo, FK estaba bastante segura de haber alucinado el último avistamiento de los buscadores de Taki, ya que a los Jounin no los disuadían los gruñidos de chicas como ella. El bosque por el que caminaba estaba repleto de una vegetación increíblemente densa. Al borde de un arroyo en el que FK se había metido, se arrodilló, juntó las manos sucias bajo el agua y bebió con avidez. Tras varios bocados más, FK se sorprendió al ver su reflejo. Las ordenadas hebras de color verde espuma de mar parecían una escoba sucia. Una telaraña pegajosa le resbalaba por la mejilla, mientras que de su cabello asomaban trocitos de hierba y escombros por todos lados. Su nariz ya sugería que la ropa olía a rancio, y la arenilla bajo sus uñas era un doloroso recordatorio de lo sucia que se había vuelto desde que huyó. No creo que pueda seguir, murmuró FK con tristeza mientras se rascaba una costra en la rodilla por una caída anterior, en algún momento. Me he quedado sin comida, estoy perdida, y con mi suerte me voy a topar con un oso que tiene más hambre que cansancio. Por curiosidad, movió los dedos de los pies en sus sandalias empapadas y tarareó mientras chapoteaban ruidosamente. Casi en un momento de calma, FK se sobresaltó ligeramente al oír la voz de su Biju, que la hizo cosquillas en el otro extremo de sus sentidos. Lamento no poder ayudarte más. Tu cuerpo solo puede utilizar una cantidad limitada de mi chakra a la vez antes de que necesites un respiro. Y aunque podría canalizarte más chakra ahora mismo, no me atrevo a hacerlo a menos que un equipo de rescate nos alcance. FK inconscientemente se enderezó y tiró del dobladillo de su túnica hecha jirones. Me sacaste de ahí. FK sintió una necesidad imperiosa de recordárselo a su voz interior. Y otro repentino e inexplicable deseo de lavarse o algo. No sé qué habría hecho sin ti. Probablemente nada. Eres más fuerte de lo que crees. Te he observado todo este tiempo, ¿sabes? La imagen del enorme insecto observándola hizo que FK sintiera una oleada de gratitud. Pero, FK se tambaleó hasta ponerse de pie y se tambaleó por un segundo. Me hiciste volar. Aunque solo fueran unos minutos, tenía alas. Y sentí tu chakra ayudándome a correr más rápido. Nunca me había movido tan rápido. Ni siquiera entrenando al máximo. Fue increíble, ¿sabes? Me recordó a uno de mis libros favoritos. ¿Por qué no me lo cuentas? FK parpadeó para superar su niebla interna y luchó por darle sentido a la solicitud. Fue una historia un poco rara, la verdad. FK sintió un poco de culpa por no haber sido más comprensivo. Nada especial. Solo una historia de niños. FK, ¿valoras menos tu historia porque estaba destinada a crías? No te preocupes por sentirte avergonzado por una historia. Y no te avergüences de quién eres ni de lo que disfrutas. Si no estuviera ya agotada, podría haber llorado por lo poderosas que la hicieron sentir esas amables palabras. Y por cómo no la hicieron sentir tan pequeña e indefensa como todos intentaban hacerla sentir. A muchos adultos les importaba el estatus de su Jinchuriki, pero a no le había importado FK en mucho tiempo. Ni siquiera la familia de FK la quería cerca después de que se convirtiera en la anfitriona del Nanabi, no, se recordó con rigidez. Choumei. Nadie le preguntó a FK sobre sus intereses ni se preocupó lo suficiente como para ayudarla a escapar. Nadie excepto Choumei. ¿Se hacía llamar Choumei, Lucky Seven? ¿O era su Biju una ella? A Choumei le importaba. Lo mínimo que podía hacer era seguir adelante. Lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. FK habló. Las palabras brotaron como un dique al romperse. Le contó a Choumei sobre el cuento infantil que le gustaba. Sobre un libro de talla de madera que no entendía, pero que había leído porque lo encontró en un cubo de basura. Y las historias de aventuras en las que le gustaba fingir que participaba. Durante todo ese tiempo, Choumei habló rara vez, pero cuando lo hizo, fue con calidez y sin el juicio insensible que ella casi esperaba que le deparara. Nunca lo hizo.
Estaba tan absorta en sus divagaciones que no vio al grupo que estaba en un claro observándola acercarse hasta que se estrelló contra el costado de uno de ellos. Uf. FK gruñó, rebotó y se sacudió hacia atrás con horror. Shinobi. No un shinobi de Taki. Un hombre de ojos oscuros y cicatrices que le cubrían parte del rostro. Otro hombre con cabello castaño hasta los hombros, con un pañuelo y una sonrisa. ¿Una chica o una mujer? Frunciendo el ceño, molesto y salpicado de sangre. Y un hombre con gafas de sol, cabello negro y griega. FK. ¿Tenemos que correr? Atrás. Ella retrocedió. Mocosa nerviosa. La mujer escupió un poco de rojo al suelo. Manchas carmesí brillaron estridentemente contra el blanco de sus dientes. ¿La iban a matar aquí y ahora? ¿La destriparían como a un pobre pez? Dale un respiro al niño. El hombre del pañuelo suspiró y dio un paso hacia ella con las manos extendidas. Shiranui. Empezó el de las gafas de sol. Déjame manejar esto. FK. ¿Tienes miedo? ¿Tenemos que irnos? Chico, parece que vas a salir corriendo, dijo el hombre bandana con una voz suave y dulce. Tranquilízate un momento. Te prometo que no te haremos daño. Si fueras un mentiroso, probablemente dirías lo mismo, dijo FK con voz áspera mientras parpadeaba furiosamente al ver que se le nublaba la vista. Uf, ese niño huele fatal. Buena suerte con eso, Genma. La mujer rió disimuladamente en su palma. El hombre frente a ella no reaccionó ni respondió a la mujer. En cambio, FK lo observó agacharse perezosamente y sonreírle torcidamente mientras extendía las manos hacia ella, con las palmas hacia arriba. Tienes toda la razón. No me conoces y no tienes ninguna razón para confiar en mí. Pero te aseguro que quiero ayudarte. ¿Me lo permites, chico? La voz del hombre bandana era suave y sus ojos brillaban de una manera que ella ya había presenciado antes, cuando los adultos miraban a sus hijos. Cariño. Amabilidad. O se estaba dejando engañar por la burla sentimental de este hombre, o tal vez fuera sincero. FK. Creo que estamos bien, le dijo a Choumei. Luego, para sí misma. Espero no equivocarme, pero estoy muy cansada. FK se mordió el labio, mirando las manos abiertas y sus dedos que la llamaban. Consciente de que debía de ser un espectáculo, avanzó unos pasos hacia el hombre bandana, quien seguía sonriéndole. Demostrando que su mala suerte seguía rondando, FK tropezó con una roca y pensó que se estrellaría contra el suelo. En cambio, sintió un cuerpo cálido y unos brazos a su alrededor. A su alrededor. Nunca imaginó que ser abrazada sería tan cálida y reconfortante. En lugar de entrar en pánico, FK sintió que sus últimas fuerzas flaqueaban y se le cerraban los ojos. Me gusta esto, dijo arrastrando las palabras, pero insistió. Sentía que era importante transmitirlo. Nadie nunca, gracias. Quizás fue su imaginación, pero FK pensó que el calor se intensificó y que tal vez hubo alguna reacción, pero ella estaba más allá de todo eso. Su cuerpo había cooperado lo suficiente y ahora necesitaba descansar. En el fondo, FK percibía la preocupación persistente de Choumei y sabía que probablemente debería sentirse más insegura. Pero simplemente no podía creer que toda esa calidez hubiera sido una mentira. No podía creerlo. FK se quedó dormido. Esa cantidad de veneno habría sido letal en minutos si no hubiera estado aquí. Las enormes patas del Bijulu estaban apretadas y las colas de Kurama se enroscaban de forma antinatural por el esfuerzo. Minato paseaba inquieto por el jardín. Palabras y frases ocasionales se le escapaban de la mente. Destellos e impresiones de movimiento, destellos de chakra, y allí estaba, indefenso e incapaz de mover un dedo. Pero estás aquí. Alguien intentó matarnos. Eso me molesta más de lo que me gustaría admitir, pero necesito salir y ayudar. ¿Cuánto tiempo me llevará despertar? No te hagas el creído. He evitado que el veneno se arraigue, pero mi chakra ha agotado tu sistema. Quizás puedas despertar pronto, pero estarás débil y no podrás ayudar a nadie a menos que esa babosa intervenga, aún así, no podrás hacer mucho durante unos días. Supongo que debería haberlo adivinado. Gracias por salvarnos la vida, Kurama. ¿Qué harías si pudieras despertar? Por una vez, Kurama sonó pensativo y casi introspectivo. Irracionalmente, esto contribuyó a la creciente inquietud de Minato. ¿Qué quieres decir? Te ayudaría, claro. ¿Podrías usar tu Iraisin? Ah, cierto. Ese jutsu es imposible de usar hasta que tu cuerpo se haya desarrollado y tus espirales de chakra se sincronicen con el mío. Supongo que eso queda descartado.
Minato quiso objetar, pero este sarcasmo descarado no era algo a lo que Kurama recurriera muy a menudo, así que lo tomó por sorpresa. Su burlón mejor amigo continuó soltando una diatriba de desagrado verbal. Entonces, si el Iraisin está descartado, ¿por qué no el Jutsu elemental? Ah, espera, es cierto. Incluso si pudieras realizar algunos jutsus llamativos, algo que en tu condición era absolutamente imposible, pero suponiendo que pudieras, tus afinidades son completamente diferentes y tu manipulación y control del chakra son deficientes en este momento. Ni hablar de cómo el veneno interferiría con tu capacidad para moldear chakra. Taijutsu. Tus katas son impresionantes, pero carecen de la fuerza, la destreza o los reflejos necesarios para enfrentarse a alguien de nivel superior o civil. Mi chakra solo puede mantenerte con vida en este momento. E incluso eso está resultando ser una tarea más difícil de lo que esperaba. Era difícil sentarse y escuchar a su mejor amigo descuartizar verbalmente sus habilidades. Era aún más lamentable saber que el Bijulu no se equivocaba. Su cuerpo era demasiado joven para representar una amenaza. Eso no significaba que fuera inútil. Minato tenía su mente y el conocimiento de toda una vida a su disposición, pero Kurama tenía razón. Minato estaba indefenso. Indefenso como nunca lo había estado desde su infancia. El orfanato en el que había vivido desde su nacimiento estaba abarrotado de huérfanos de guerra como él. Los registros eran prácticamente inexistentes, lo que dejaba a Minato sin pistas sobre la identidad de sus padres ni sobre las circunstancias de su existencia. Konoha financió el orfanato, pero en tiempos de guerra, los fondos y los alimentos escasearon, y Minato pasó la mayor parte de sus primeros días pasando hambre. Minato nunca se había resentido con su suerte en la vida, pero ver la desolación en los ojos de los demás niños cuando se saltaban otra comida o no había sandalias de repuesto para los pies que les habían crecido demasiado, Minato lo odiaba. En aquellos momentos en que escuchaba a los niños llorar hasta quedarse dormidos, su corazón cambiaba. Un nuevo sueño había nacido durante las noches en que se acurrucaba en su cuna sucia con una manta remendada envuelta alrededor de él y del niño que más necesitaba consuelo. Mientras abrazaba a esos niños harapientos y llorosos, Minato juró convertirse en un shinobi capaz de proteger a todos sus seres queridos. Alguien capaz de poner fin a los conflictos y mantener a su pueblo a salvo. Evitar que los niños lloraran en sus camas mientras el número de muertos aumentaba y familias enteras eran exterminadas. Minato odiaba la impotencia por esa razón. Y ahora todo había dado un giro completo. Y Kurama tenía razón. No había nada que Minato pudiera hacer. No me gusta sentirme indefenso, Kurama. Ahora sabes cómo me sentí cuando Madara me controló por primera vez. Kurama sonaba tan amargado, tan enojado, que Minato dejó de caminar y corrió hacia su amigo. Al instante, Minato agarró un mechón de pelo y comenzó a escalar el pelaje de Kurama. Su peso era insignificante y cualquier tirón se sentiría como el de un insecto. Sabes que no lo dije con esa intención, Kurama. Minato jadeó con esfuerzo mientras se ponía a la altura de la rodilla de Kurama. Y sabes que yo tampoco. La malevolencia se alejó y una enorme pata lo arrancó de su percha. Minato sonrió con indiferencia mientras Kurama lo sostenía en alto, de modo que sus ojos estaban frente a frente, rojo contra rojo. Esto me recuerda el día en que la perra de Uzumaki me arrastró y me atrapó en lo más profundo de ella. No pude detener a Madara, ni tampoco pude evitar que la esposa de Shodai me encarcelara. Había tenido una pregunta en la punta de la lengua durante más de una década. Durante mucho tiempo, Minato había estado demasiado nervioso para preguntar, pero ahora parecía apropiado. ¿Es por mito que odiabas tanto a Kushina? Minato sabía que era un riesgo, pero también sabía que no importaba cuál fuera la respuesta de su amigo, no abandonaría a Kurama. Juré que nunca te mentiría ni complacería tus emociones. Esta era a la vez la mejor y la peor cualidad de Kurama como amigo. Pero tener a alguien con quien contar para ser siempre honesto era un premio excepcional en el mundo en el que vivían. Y te juré lo mismo. Hasta que tú y yo reconciliamos nuestras diferencias, un Jinchuriki no era nada más ni nada menos que una celda de confinamiento solitario, con la única compañía ocasional de mi carcelero. La voz de Kurama denotaba un considerable resentimiento. Minato lo abrazó con todas sus fuerzas. Le recordó a los niños pequeños que abrazaba en el orfanato bajo gruesas mantas. En muchos sentidos, tuve la suerte de que me dejaran en paz. Algunos de mis hermanos han tenido mucha menos suerte en sus cárceles. Hubo una larga pausa. El enorme Bijulu se estiró lánguidamente. Odiaba más lo que tu encantadora esposa representaba que a ella misma.
Minato tragó saliva, pero no apartó la mirada. Con desacuerdo o sin él, Kurama era su amigo y esos eran sus sentimientos. Desde su perspectiva, no eran injustificables. Un maestro del Fuinjutsu es un maestro en crear prisiones. Ciertamente, se podría argumentar que existen mil usos más disponibles en la vida cotidiana, pero un estudiante de sellos inevitablemente busca un poder mayor. ¿Y qué poder mayor que controlar un poder que no te pertenece y usarlo para ti mismo? Durante la mayor parte de su vida, Minato había tenido el control de su destino. Incluso cuando firmó el contrato con los Shinigami, lo tenía todo bajo control. No era la primera vez que se odiaba por condenar a su amigo a una vida encerrado. Y esta nueva vida, Kurama había llegado, pero nadie se lo había pedido. Liberar a Kurama era impensable hasta que Madara descansara para siempre, pero eso no significaba que nunca pudiera suceder. Técnicamente, Minato ya había sido bendecido con una vida plena. Esto, aquí, era solo un tiempo extra que un muerto no merecía. Al terminar la lucha, Minato pudo hacer lo correcto esta vez. El costo de su propia vida para romper las cadenas en lugar de crearlas valió la pena. Kurama lo valió. Kurama, eres mi mejor amigo y te quiero. Minato forcejeó un poco mientras el puño se apretaba contra su abdomen y sonrió torcidamente ante el intenso escrutinio que enfrentaba. Cuando todo esto termine, te prometo que te liberaré. Mereces algo mejor que esta jaula. No. Minato había esperado una protesta, pero no un rechazo rotundo y la repentina oleada de chakra tóxico y furioso que lo puso casi nervioso cuando las colas de su amigo se lanzaron para derribar unas cuantas docenas de árboles falsos. Kurama, suponiendo que ambos sobrevivamos a esto, te dejaré ir. Te mereces algo mejor que esto. Si sobrevivimos, Madara, me quedaré contigo. Viviremos juntos esta nueva existencia mortal. Evitaré que le pongas nombres estúpidos a tus jutsus y que te maten. Cuando y como sea que llegues a tu fin, estaré contigo. Y cuando exhales tu último aliento, mi chakra se dispersará y, aunque tarde un siglo, alcanzaré mi libertad en ese momento. ¿De verdad quieres quedarte? Preguntó estúpidamente. Eran amigos. De hecho, Kurama era sin duda quien mejor lo conocía. Y aunque Minato tenía tantos amigos que no sabía qué hacer con ellos, aquellos a quienes realmente amaba eran muy pocos. Pero cuando amas a alguien, el mejor regalo de todos es la voluntad de liberarlo. ¿Pero qué pasó cuando el Bijulu que amabas quería quedarse en prisión? No eres un carcelero, Minato, rugió Kurama. Hasta un idiota como tú debería darse cuenta de eso. Después de todos estos años juntos, todavía logras sorprenderme con lo dulce que eres. El puño se apretó y Minato se estremeció de nuevo. No me contagies tu sentimentalismo humano. Minato se rió de eso. No hago promesas, viejo amigo. Minato hundió sus dedos en el pelaje de Kurama y canalizó todos sus pensamientos amorosos hacia su peludo camarada. Tal vez las promesas que hizo en la oscuridad no se perdieron para siempre. Minato aún podía seguir ese camino y tal vez podría triunfar ahora que sabía lo que era el fracaso. Tienes que irte. ¿Qué pasa? Minato se movió inquieto. Creí que dijiste que era mala idea. Puedo sentir que mi chakra ya se activa, lo que significa que Naruto te necesita. Si puedes tocarlo, deberíamos poder absorber ese chakra. Dame un empujón. Gritó Minato, preparándose mentalmente para despertar en el peor de los casos. Minato, no recuperarás el conocimiento por mucho tiempo. Aprovéchalo al máximo. Entiendo. Minato apretó los dientes al sentir el chakra corrosivo de Kurama invadiendo su pequeño cuerpo. Gracias. ¿Para qué están los amigos? Ve, Minato. Sácalo. No puedo. Si lo hicieras, te desangrarías más rápido. Kaa-san. Naruto, está bien. Estaré bien. Hinata. ¿Ese sí? Kaa-san. Hinata, abrázalo tan fuerte como puedas. Si Naruto la agarra, podría empeorarla sin querer. Los oídos de Sasuke comenzaron a zumbar, distorsionando las voces e interrumpiendo su línea de pensamiento. Todo estaba mal. Nada era como se suponía que debía ser. Sasuke giró la cabeza hacia la derecha. Hinata tenía ríos de lágrimas corriendo por sus mejillas. La chica abrazaba a un chico rubio histérico que luchaba con uñas y dientes por escapar. El rostro de Naruto estaba contraído, y las extrañas marcas de bigotes en sus mejillas parecían más oscuras. Aunque Sasuke ya no podía oírlo, sabía que debía estar llamando a su Kaa-san. Quizás fue solo la imaginación de Sasuke, un truco de la luz o algo por el estilo, pero podría haber jurado que vio motas de color rojo salpicando los iris naturalmente azules de Naruto. Sasuke meneó la cabeza y rechinó los dientes.
El zumbido cada vez era más fuerte. Él miró hacia abajo. Minato lo miraba con ojos de búho. La palidez de su amigo le recordó a Sasuke aquella vez que Itachi estuvo 2 semanas en el hospital tras una misión fallida. Minato estaba herido, ¿lo habían envenenado? Todo estaba mal. El timbre se hacía cada vez más fuerte. Casi en cámara lenta, Sasuke vio cómo la somnolencia de su amigo se transformaba en alarma. Minato abrió los ojos de par en par, empezó a mover la boca y se giró para mirar hacia donde Hinata tenía a Naruto inmovilizado. Sasuke giró la cabeza hacia la izquierda. Itachi permanecía inmóvil como una estatua con uno de los brazos de Kaasan sobre sus hombros. La boca ensangrentada de Mikoto se abría y cerraba como la de un pez y sus ojos casi se ponía en blanco, mientras que la punta de una espada era claramente visible justo debajo de su busto. Sasuke apartó la mirada del cuchillo y sintió que su respiración se entrecortaba un poco. Sasuke podía ver los labios de su hermano moviéndose con su Sharingan enfocado en otra parte. ¿Qué miraba? ¿Acaso Itachi no veía que Kaasan estaba gravemente herida? Siempre que necesitaba algo, Sasuke confiaba en su Nii-san para que se encargara de todo. Pero ahora Kaasan estaba herida, muy herida, e Itachi debería estar haciendo algo. Lo que fuera. Sasuke murmuró algo que debía ser el nombre de su madre y se mordió el labio con fuerza. El pecho de Kaasan se movía rápido como si hubiera estado corriendo, y Sasuke casi podía contar las gotas de sudor que salpicaban su frente. De hecho, Sasuke vio 2 diminutas gotas de sangre gotear de la boca de su madre y le pareció que flotaban en el aire. Pero eso tampoco era del todo exacto. Sasuke observó la sangre descender y siguió su recorrido mientras las gotas cambiaban de forma, se alargaban y. Sasuke sintió que Minato se movía. Sabía que su amigo definitivamente no debería estar levantado, pero no hizo ningún movimiento para agarrar al otro chico cuando chocó contra su costado. Los oídos de Sasuke rugieron. Le picaban los ojos. Sentía su cuerpo atrapado por una fuerza invisible. Una sombra se desprendió del techo y fue absorbida por la oscuridad en la que estaban sentados. Una persona emergió. Alguien no más alto que Kaasan, pero definitivamente mayor que Itachi. La sombra se acercó. Más cerca de Itachi. Más cerca de Kaasan. Más cerca de todos ellos. Pero nadie lo vio. Sasuke tragó saliva. Su mirada se desvió hacia donde Itachi no veía. El Sharingan de Itachi giraba y seguía mirando a Naruto y. Kaasan estaba herida. Quizás no iba a estar bien. A Sasuke no le parecía bien. Nada de esto estaba bien. Y si Itachi la dejaba caer, sufriría más. Posiblemente moriría. Pero había una sombra que no era una sombra justo detrás de ellos. Alguien tenía que hacer algo. Minato estaba herido y nadie lo había visto. Ahora dependía de él. Sasuke corrió a buscar un kunai que había caído a solo un par de pasos. No se había clavado en ninguna superficie, así que recuperarlo fue sencillo. Lo recogió. Se giró. La sombra estaba casi encima de Kaasan e Itachi. Ambos estaban distraídos. Los ojos de Sasuke ardían. El zumbido en sus oídos se volvió casi ensordecedor. Levantó el kunai. La sombra giró. Los labios no se movieron. Los ojos estaban vacíos y no había ceño fruncido. Ninguna sonrisa. No había nada allí. Sasuke hundió el kunai en las entrañas de la sombra, tropezó y cayó hacia adelante mientras la hoja se hundía en la carne de la sombra como si fuera mantequilla. Le dolían las rodillas al rozar la roca, pero se incorporó y. Se quedó paralizado. Una mujer lo observaba con sangre goteando por su mejilla bronceada. Unas manos llenas de cicatrices ahuecaron la herida del kunai, pero la mirada de la mujer lo mantuvo en su sitio. Miró a Sasuke sin la menor acusación ni nada parecido. La mirada de Sasuke vagó del desconocido Itayate al rostro completamente inexpresivo, y sintió un rugido en sus oídos. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa expresión le resultaba familiar y no tenía sentido. La mujer a la que acababa de apuñalar miraba a su alrededor como Misako Uchiha, de 2 años. Como si intentara comprender algo. Como si no hubiera pensamientos ni sentimientos que la conmovieran. Su cuerpo se estremeció y se quedó inmóvil. Sus ojos seguían mirándolo, sin reproche ni ira. Sasuke se alejó del cadáver con la mirada perdida, con los ojos muy abiertos, y sintió que gritaba. «Kakashi, ¿estamos cerca?» Asintió brevemente hacia el Sannin quemado. Kakashi había estado entregando a Ebisu inconsciente al cuidado de Gai y un equipo de TI con la intención de rastrear a Minato cuando Tsunade apareció con un aspecto algo deteriorado y cubierta de hollín hasta la cabeza.
Tsunade compartía la misma opinión y ambos habían rastreado. Bueno, Kakashi lo había rastreado mientras Tsunade amenazaba a su preciada persona. Están aquí arriba. Al percibir el olor a sangre en el aire, Kakashi se creyó preparado para un desenlace terrible. Después de todo, su vida era un desfile de ellos. Empezando por la muerte de su madre y terminando por no haber cuidado adecuadamente el legado de su sensei. Kakashi sabía que siempre cargaría con ese autodesprecio, que nunca lo abandonaría por completo. Un grito rompió el silencio que se extendía justo enfrente, impulsando a la pareja a avanzar en un último estallido de velocidad. Allí. Gritó Tsunade. Kakashi saltó desde la azotea con Tsunade pisándole los talones y sintió que el corazón le latía con fuerza. El Sannin respiró hondo, atónito, tras él. Uchiha Sasuke era el más cercano, de pie junto al cuerpo de una mujer con un Sharingan recién nacido en los ojos y un terror absoluto en el rostro. La mujer muerta a sus pies lucía el Itayate de Kumo y una expresión extrañamente serena para una shinobi muerta. Más allá, la mirada horrorizada de Uchiha Itachi se posaba en su hermano, pero no podía moverse porque sostenía a Mikoto en posición vertical. La empuñadura de una espada sobresalía de la espalda de la matriarca Uchiha. Parecía que habían llegado justo a tiempo para presenciar algo más de peculiar interés. Tanto así que a Kakashi se le erizaron los pelos de la nuca, alarmado. Los ojos de Uzumaki Naruto brillaron de un rojo furioso durante apenas 2 segundos, pero volvieron a ser azules justo cuando Minato agarró las palmas del chico. Sucedió tan rápido que Kakashi no estaba seguro de qué veía, pero para su Sharingan, parecía como si Minato hubiera absorbido el exceso de chakra Bijulu de Naruto. Después de eso, Minato se tambaleó y cayó hacia adelante, solo para ser atrapado por Tsunade, cuya mano brillaba con un resplandor verde incluso mientras respiraba entrecortadamente. Kakashi quería ir con Minato de inmediato, pero ya estaba descendiendo para asegurarse de que el ninja Kumo y el intruso estuvieran muertos. Gracias a Kami por el entrenamiento Anbu para controlar su pánico. Al confirmar la muerte de los dos shinobi, Kakashi miró a Sasuke, cubierto de sangre, y sintió una repentina oleada de compasión. Kakashi tenía aproximadamente la misma edad que Sasuke cuando encontró a su padre muerto en casa. No era lo mismo en absoluto. En realidad, no. Aún así, Kakashi se compadeció sorprendentemente ante niño traumatizado. Pero las víctimas del trauma y sus hermanos menores tuvieron que esperar. Aquellos cercanos a la muerte tenían prioridad. Obligándose a no mirar a Minato, Kakashi se colocó junto a Mikoto y se arrodilló detrás de ella para ver mejor la herida. Con un sello rápido, creó sin palabras un Kage Bunshin que se movió al instante para ocupar el puesto de Mikoto. Sasuke. El nombre fue apenas un susurro, pero Kakashi lo captó sin problemas gracias a su agudo sentido del oído. Mi Bunshin y yo tenemos esto, Itachi. Ve. Itachi parecía conmocionado, pero asintió una vez y luego estuvo instantáneamente al lado de Sasuke, envolviendo al chico más joven en un sincero abrazo. El entrenamiento Anbu requería primeros auxilios y Kakashi no era aprensivo, por lo que pasó un dedo sobre la entrada y se inclinó para olfatear mejor el área. Está envenenado. La nariz de Kakashi nunca le había fallado y ahora confiaba en ella. Reaccionando con rapidez, arrancó la espada de la espalda de la mujer, ignorando su grito mientras la guiaba hacia abajo. Al instante, colocó las palmas de las manos sobre su abdomen y presionó con fuerza mientras el Bunshin corría a pedir ayuda. Kaa-san. Los gritos de pánico de Naruto impactaron a Kakashi. Naruto ya había perdido a Kushina. No necesitaba perder a otra madre. No tan pronto. Nunca. Tsunade, te necesitan aquí. Ahora. Le tomó menos de un segundo registrar el hecho de que Tsunade no había reaccionado a su demanda y que su cuerpo estaba deliberadamente inclinado, con la cara hacia un lado. Tsunade. Mikoto necesita atención médica ahora. Mikoto jadeó suavemente, el rostro innegablemente hermoso de la mujer estaba desgarrado por el dolor mientras su boca se torcía y sus manos se apretaban y aflojaban a sus costados. Kaa-san. Naruto finalmente había escapado del agarre de la chica Yuga y se balanceaba sobre sus talones, a apenas un centímetro del rostro de Mikoto. Una pequeña parte de él detestaba el regalo de Obito porque creía que jamás podría borrar la imagen de una mujer moribunda sonriéndole con tanta ternura mientras su palma ensangrentada se alzaba para acariciarle la mejilla. A sus espaldas, Kakashi oyó el llanto lastimero del Uchiha más pequeño y sintió un nudo en el estómago. Todo estará bien, Naruto. Está bien. Kakashi apretó los dientes ante la sincera aceptación en la voz de Mikoto. Esto no estaba bien. Tsunade. La furiosa negativa de Kakashi a perder a otra persona se hizo presente.
Ahora. No puedo. La respuesta aterrorizada apaciguó su ira por un instante. Shizune debería llegar pronto. No puedo ayudarla. ¿Qué? Su respuesta incrédula era mitad rabia, mitad desesperación. ¿De qué demonios estás hablando? Si la miro, no puedo ayudarla, Kakashi. ¿De qué demonios estás hablando? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué demonios? ¿Qué? Espera. De repente, la respuesta lo golpeó en el pecho. Un tema que Kakashi escuchó discutir a Kushina y a su sensei poco antes de morir. Un intercambio provocado por Jiraiya. Algo sobre, sangre. Senju Tsunade, la shinobi médica viva más grande, tenía miedo a la sangre. Kakashi miró hacia abajo y sintió que su corazón se hundía nuevamente mientras un enrojecimiento pegajoso rezumaba de la herida que sus manos estaban cubriendo desesperadamente. Tsunade, Mikoto morirá si no vienes. Entiendo que hay un problema con la sangre, pero debes ignorarlo y ayudar. Por favor. El hijo de su sensei se sobresaltó al oír eso. Naruto se giró, se zafó de la garra de Hinata y se aferró a Tsunade. Para gran alarma de Kakashi, Tsunade apenas pareció sentir los puños de Naruto golpeándola en la espalda y los hombros. El cuerpo bajo sus manos se convulsionó casi suavemente y Kakashi sintió que su ritmo cardíaco se disparaba al cerrarse los párpados de Mikoto. Si el veneno no la mataba, la pérdida de sangre sin duda lo haría. Necesitaba tratamiento, y lo necesitaba rápido. Ayuda a mi madre, maldita sea. El pequeño puño de Naruto golpeó la nariz de Tsunade, provocando finalmente una reacción. Ya basta. Las palabras eran viscerales y estaban cargadas de miedo. No puedo ayudarla. Kami, lo haría si pudiera, pero no puedo. Solo el olor es casi insoportable. Tendrá que esperar. No puedo ayudarla. Es que, no puedo ayudarla. Tienes que hacerlo. El grito vino desde atrás y fue inmediatamente acallado por un hermano mayor autoritario que silenció a Luchia menor con palabras apagadas. Por favor, Tsunade-sama, por favor. La vocecita de Hinata se unió a la letanía de súplicas. Ya perdí a Mikao-san, no decepciones a mis amigos. Por favor. ¿Y de qué tienes que tener miedo, además? Gritó Naruto. Minato está vivo. Está vivo, maldita sea. Pero Mikao-san morirá si no haces algo. Si fuera Minato, ¿lo dejarías morir también? Kakashi apretó su Sharingan, no queriendo memorizar otro momento de horror tan devastador. Abuelito. Kakashi se incorporó de golpe al oír esa voz familiar, cargada de agotamiento. Minato, quédate quieto, estoy intentando. Abuelito. Como por arte de magia, Tsunade se tranquilizó y de repente a Kakashi le resultó más fácil respirar. Si Mikoto no hubiera intervenido, quizá no te habría vuelto a ver. Fue valiente por nosotros. Ahora tienes que ser valiente por algo más que por ti mismo. Por favor, inténtalo. Por favor. La súplica de Naruto era sincera y temblorosa mientras su energía parecía desvanecerse. Por favor. Hinata inclinó la cabeza y siguió llorando mientras apretaba el puño en la espalda de la camisa de Naruto. La pareja detrás de él estaba en silencio salvo por el sollozo ocasional que escapaba de la garganta de Sasuke. En el siguiente momento, Kakashi vislumbró el rostro demacrado de Minato antes de que Tsunade apareciera en su línea de visión, respirando temblorosamente, con el sudor corriendo por su frente y sus dientes expuestos incrustados en su labio inferior. Mover. Kakashi se agachó de golpe, sin saber qué hacer con la Sannin, que parecía a punto de vomitar a la mínima oportunidad. A pesar de su aparente inquietud, las manos de Tsunade brillaban con un verde constante y Kakashi habría jurado haber visto líneas serpenteantes de sellos de tinta brillando en su rostro por un breve instante. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Kakashi con seriedad. Sinceramente, estaba dispuesto a adquirir cualquier suministro que la mujer pudiera necesitar o buscar cualquier ayuda que pudiera necesitar. Mira a Minato. La solicitud recortada no debería haberle sorprendido, pero lo hizo. Puedo hacerlo. Bien, espetó Tsunade, con aspecto nervioso y sinceramente asustado. Porque si no fuera lo que es, ya estaría muerto. Ese conocimiento golpeó a Kakashi de forma similar al golpe en el pecho que Mikoto había sufrido. ¿Cómo? Vete. Tsunade tragó saliva con fuerza mientras tomaba otra bocanada de aire profundamente. Kakashi alzó al niño inerte en brazos, hundió la nariz en el suave pelo plateado e inhaló profundamente. Minato olía a débil y vulnerable, y los instintos de Kakashi entraron en guerra en su interior al instante. Una parte de él se quejaba de lo inaceptable que era que su cachorro resultara herido, mientras que la parte más racional sugería que la situación podría haber sido mucho peor, mucho más peligrosa. Estoy bien.
Kakashi se sintió temblar levemente y tomó otra bocanada tranquilizadora del olor estresado, pero intensamente vivo, de Minato. Kakashi no había fallado. Todavía no. A Kakashi le tomó unos instantes percatarse de la repentina aparición de media docena de individuos. Shizune lo rebasó para agacharse junto a Tsunade, mientras la voz menos pomposa de Fugaku exigía detalles. ¿Kaa-san? Pobrecito Naruto. Kakashi no era una persona espiritual, pero aún así se encontró rezando. Eran las 3 de la mañana y Hiruzen aún no se había acostado. Y considerando cómo había transcurrido la noche anterior, parecía que Hiruzen tendría algunas noches más sin dormir en el futuro. A Hiruzen le picaban los dedos por tomar su báculo y blandirlo contra algo. No solo por ser destructivo, sino también porque el combate era otra forma de recuperar el control de la situación. Y la situación actual hacía que el Hokage fuera desesperadamente consciente de que su control no era tan completo como esperaba. Se habían considerado una docena de factores, pero la experiencia de Hiruzen le contaba otra historia. La visita de A era la oportunidad perfecta para que Kumo o cualquier otra nación iniciara algo. Era de esperar, pero los detalles en sí mismos parecían falsos. En cualquier caso, necesitaba unos minutos más para pensar. Frotándose los ojos, Hiruzen levantó la vista cuando la puerta se abrió de par en par y entró la multitud que esperaba. Shikaku parecía alerta, con un aire sombrío considerando la hora y los archivos en manos del comandante Jounin. Fugaku y Shibi entraron con aspecto cansado, pero listos para entrar en combate si era necesario. Y detrás de todos ellos estaba Jiraiya, con una apariencia engañosamente despreocupada, salvo por una leve dureza en la mirada que le decía mucho a Hiruzen. Yendo directamente al grano, el Hokage se dirigió al pequeño grupo. Antes de empezar, quiero agradecer a Fugaku por tomarse el tiempo para estar aquí. Sé que Mikoto resultó gravemente herida y sé que no debe ser fácil estar aquí mientras esté en el hospital. Fugaku asintió rígidamente, pero había un rubor en las mejillas del hombre que Hiruzen imaginó que era una señal de placer. Shikaku, me interesa mucho tu informe, pero primero me gustaría saber qué hay de nuevo en nuestra lista de bajas. Shibi y Fugaku intercambiaron una mirada elocuente antes de que Shibi diera un paso adelante e hiciera una breve y cortante reverencia. Hokage-sama, solo 2 shinobi murieron durante el altercado de esta noche. Un chunin de carrera que estaba demasiado ebrio para escapar de las explosiones y una recién graduada de la academia cuya inexperiencia fue su perdición. Pérdidas aceptables, en general. ¿Y los civiles? Shibi y Fugaku intercambiaron otra mirada. Este último tomó la iniciativa con un gesto brusco de la cabeza. Hasta el momento, 17 civiles murieron en las explosiones. Sin embargo, nuestras fuerzas siguen buscando restos entre los escombros con la ayuda de miembros del clan Hyuga. El recuento final podría aumentar, pero no esperamos encontrar más que unos pocos. Si hay alguna buena noticia, es que la aldea no sufrió daños. Si bien algunos comerciantes sufrieron pérdidas, creemos que la compensación monetaria otorgada por el Consejo Civil solucionará cualquier problema persistente. Bueno, dejemos que sea Aburame el que encuentre el lado positivo de este desastre. He escuchado informes de las divisiones de la ANBU y de representantes civiles que sugieren que la conducta de la fuerza policial fue excepcional, y elogiaron a la policía por su rápida respuesta, que salvó muchas más vidas. Con el debido respeto, Hokage-sama, el ataque fue un éxito. Fugaku parecía estarse tragando un limón. Infiltrados colocaron explosivos con éxito en un festival fuertemente patrullado. No habrías podido hacer nada. Jiraiya finalmente abrió la boca, atrayendo la atención hacia donde estaba desdoblando un papel arrugado y carbonizado y colocándolo sobre el escritorio. El diseño era intrincado y tenía patrones reveladores de remolinos circulares por los que los Uzumaki eran conocidos. Esta es una variante personalizada de etiqueta explosiva que nunca había visto hoy. El dedo grande de Jiraiya trazó el borde circular de una onda. Parecía dirigirse a sí mismo más que al grupo. El enlace aquí es increíblemente bueno. Pero escuché que capturamos a un infiltrado que usaba sellos, ¿no? Uchiha Shisui se enfrentó a una presunta experta en Fuinjutsu de Kiri, recitó Fugaku con orgullo. La capturó viva y la entregó a Teiji. Inoichi y Ibiki están trabajando con ella ahora mismo. Shikaku se tocó la barbilla pensativo. Aunque Inoichi me pidió que les informara que no ha podido usar ningún jutsu de clan en este momento, ya que la mente de la mujer está protegida por un sellado increíblemente complejo. Qué lástima, se quejó Jiraiya. Recuperar la fórmula de sellado potencial de Uzumaki, ese conocimiento tiene un valor prácticamente incalculable.
Tenemos tiempo de sobra para aprovechar los conocimientos de nuestro prisionero, respondió Hiruzen con brusquedad. Antes de pasar al ataque, ¿hay algún otro asunto pendiente que debamos discutir? Shikaku y Shibi se encogieron de hombros con desdén. Jiraiya sonrió de esa manera tensa, de estoy muy enojado pero lo guardaré para más tarde, y Fugaku pareció notablemente incómodo y se movió por un largo momento antes de suspirar y asentir una vez. Hay un asunto que es necesario poner en su conocimiento. Cualquier cosa que te haga dar vueltas es digna de escuchar, refunfuñó Shikaku en voz baja. Y desde luego no va a mejorar nuestra situación. El rostro de Fugaku se sonrojó brevemente, pero no honró al otro hombre con una respuesta. Hiruzen tomaría eso como una señal prometedora. No fui testigo, pero aparentemente Naruto tenía una dosis del chakra del Kyuubi. Hiruzen maldijo y miró fijamente la foto de su sucesor antes de hacerle señas a Fugaku para que continuara. Naruto no es estúpido. Tendrá preguntas y creo que merecen respuestas. Hiruzen nunca quiso que Naruto creciera conociendo la naturaleza de su carga, pero un instante desbarató cualquier plan que no implicara informarle la verdad. Con tantos testigos demasiado jóvenes para comprenderlo con certeza, a Uzumaki Naruto habría que explicarle que era un Jinchuriki. Y aunque Fugaku no parecía saber sobre Minato, sería mucho mejor para Naruto saber también de la carga de Minato. Kami, ya estaba demasiado viejo para este trabajo. Quizás debería escribirle a Onoki y ver si la vejez les había dado puntos en común. Muy bien, Fugaku. Hiruzen se quitó el sombrero y lo arrojó al escritorio. Me sentaré a hablar con Naruto en unos días. ¿Te basta? Gracias, Okage-sama. Fugaku recurrió a un gesto formal de asentimiento y Hiruzen fingió que la amabilidad del otro hombre no era tan evidente. Volvamos con nuestros infiltrados. Hiruzen cruzó las manos a la espalda y empezó a caminar de un lado a otro frente a sus hombres reunidos. Sus intenciones parecen bastante contradictorias. Quiero escuchar sus opiniones. Afirmo que el uso de Ebisu fue como diversión y poco más, dijo Shibi con calma. Conociendo a su subordinado como lo conocía, Hiruzen estuvo de acuerdo con la intuición de Aburame. Olvídate de eso. Shikaku se mostró más brusco de lo habitual, pero habían pasado muchas cosas, así que Hiruzen no estaba dispuesto a juzgar con demasiada dureza. Necesitamos discutir los detalles relevantes del ataque esta noche. Y debemos hacerlo rápido. El envenenamiento de Senju Minato no fue accidental. La voz de Jiraiya era dura, y Hiruzen sabía que un hombre inferior se habría retorcido bajo la mirada penetrante de su estudiante. Cuando hablé brevemente con ella, Tsunade confirmó que la dosis que recibió Minato habría sido letal para casi cualquier otro niño. Un hecho del que Hiruzen era plenamente consciente. Era una de las razones por las que toda esta situación era engañosa y le hacía dudar. Desechar sus sospechas y fingir que nunca había tenido miedo. Pero la muerte del venerado descendiente del clan fundador de Konoha no era algo que Sarutobi Hiruzen pudiera ignorar. La salida fácil sería culpar a otra aldea. En ese momento, Hiruzen no podía descartarlo del todo y su información era incompleta, pero una acción precipitada como un envenenamiento no se ajustaba a los parámetros de la interferencia de otra aldea. Realidad. Los atacantes admitieron explícitamente que pretendían secuestrar a Uzumaki Naruto. Conflicto. Secuestrar al heredero Senju sería una señal de prestigio internacional que destruiría la posición política de Konoha y elevaría la de la aldea ofensiva. Matar a Senju Minato no fue una sorpresa, pero no era la opción ideal. No encajaba y Sarutobi no se tragaba una excusa tan mediocre. Matar al heredero Senju no tiene sentido. Sobre todo si el objetivo era secuestrarlo. Shikaku miraba fijamente el tablero de shogi vacío en el estante de Hiruzen, en la esquina. Y precisamente el pensamiento de Hiruzen. Imprudentemente, Hiruzen miró a Jiraiya, quien, a pesar de su discreta pretensión, miraba con el ceño fruncido la pared. No cabía duda de que Jiraiya había deducido algunos detalles, pero si su pupilo había captado sus propias sospechas, tengo entendido que Uchiha Mikoto mató al otro infiltrado, comentó Shibi en voz baja. Los detalles de ese incidente en particular son verídicos y no presentan ninguna rareza. Pero aunque la paternidad de Fugaku no está en duda, me parece extraño que un Jounin de élite de Kumogakure haya sido asesinado por su hijo menor, quien aún no es estudiante de la academia. Eso también me preocupa, admitió Fugaku. Es posible que lo descartara como una amenaza, pero incluso en esas circunstancias, debería haber podido reaccionar. Y lo otro que me preocupa es que el ninja Kumo no tenía ningún arma. ¿Nada? La frente de Shikaku estaba muy arrugada. Sin kunai, sin etiquetas explosivas, ni siquiera un senbon.
Fugaku parecía listo para atacar a alguien, tan tensos estaban sus músculos. He sido shinobi toda mi vida y no puedo racionalizar la situación hasta el punto de que tenga sentido. Estoy de acuerdo con Fugaku-san. Shikaku respiró hondo. La única conclusión que puedo sacar es que la muerte del shinobi de Kumo fue intencional. Hiruzen tenía que reconocerle el mérito al clan Nara. Las conspiraciones eran su sustento. Nadie estaba a salvo de esos cerebros tan aterradores. Los demás también merecían algo de crédito. Si alguno estaba sorprendido, no lo demostraba. La visita del Raikage fue una treta. Fugaku arrugó la boca con disgusto. No fue más que una oportunidad para dañar la reputación de Konoha. Quizás, murmuró Shikaku, pero Hiruzen sabía que estaba lejos de estar convencido. Y puede que hayan tenido éxito. Todos se giraron cuando la puerta se abrió de par en par para revelar a Koharu entrando a la habitación pisando fuerte con un kimono gris elegante y una cama, un pergamino apretado contra su pecho y labios endurecidos como si fuera la guerra. ¿Qué pasa?, preguntó Hiruzen mecánicamente, ya anticipando la respuesta. El Raikage se ha marchado de Konoha, pero no sin antes entregarme esta misiva. El rostro arrugado de Koharu era particularmente neutral, pero su mirada recorrió rápidamente a su compañía antes de posarse significativamente en Fugaku. Kumo exige la cabeza del Uchiha responsable de la muerte de su shinobi. Si no atendemos esta petición, han insinuado una amenaza de guerra. En una sala del consejo en pleno, la declaración de Koharu habría tenido un impacto significativamente mayor, pero los presentes estaban alerta, aunque con cara de piedra. Para sorpresa de todos, Shibi fue el primero en reaccionar. Imposible. La acción de Uchiha Sasuke fue absolutamente encomiable dadas las circunstancias. Y aunque un estado de guerra es indeseable, no veo opciones viables que merezcan consideración. El clan Aburame apoyará al clan Uchiha y a Konoha. Los Uchiha no eran un clan gobernado por sus emociones, por lo que Hiruzen quedó gratamente sorprendido por lo conmovido que parecía estar Fugaku ante la pequeña proclamación de Shibi. Problemático, murmuró Shikaku. El Nara miró primero significativamente a Hiruzen antes de volverse hacia el conmocionado Fugaku. Tú y yo no somos precisamente amigos, pero veo potencial de crecimiento entre nuestras familias, Uchiha. Decidan lo que decidan, te apoyaremos. ¿Otra guerra, entonces? Konoha no podía permitirse una, sobre todo si otra aldea unía fuerzas con Kumo. Konoha podía luchar y quizás incluso ganar, pero quedaría poco de su gente si se producía otra media década de derramamiento de sangre y desesperación. Okage-sama, entiendo la importancia de responder a este asunto, pero le pediría un poco de tiempo antes de que se haga pública la demanda del Raikage. ¿Guerra? ¿O había sucedido algo más que no había previsto? Puedo retrasar la información al consejo hasta el amanecer. Unas horas, Fugaku. Gracias, la reacción de Fugaku fue seria. Pido permiso para retirarme. Por supuesto. Hiruzen agitó la mano. Tan pronto como el hombre salió de la habitación, Shikaku dio un paso adelante. Okage-sama, ¿esta habitación es segura? Hiruzen le hizo una seña a Jiraiya, quien al instante empezó a renovar una serie de sellos de seguridad y a sellar la puerta. Koharu sorbió por la nariz, pero se acercó a él mientras Shibi permanecía incómoda a un lado. Estamos claros. Okage-sama. La voz de Shikaku sonaba casi resignada. Di lo que piensas. Confirma que no estoy loco. No es conocido por su astucia política ni por su subterfugio, pero el Raikage se caracteriza por su instinto protector, su orgullo y su honestidad absoluta. La amenaza que representa es real. No dudo de que su amenaza de guerra sea seria, pero esta situación en sí misma es errónea. La muerte del shinobi de Kumo y la indignación de A están bien juntas, pero las circunstancias de la muerte del ninja de Kumo son demasiado sospechosas. Están usando a Kumo, gruñó Jiraiya. Lo lógico es decidir quién se beneficia más saboteando un tratado entre Konoha y Kumo. La conclusión obvia sería un enemigo de Konoha, supuso Shibi, pero por ahora, nuestra única pista es el peculiar comportamiento de un shinobi de Kumo cuya muerte pudo haber sido instigada por una fuerza externa. Quizás el maestro de Fuinjutsu que provocó que Ebisu luchara contra sus propios camaradas tenga alguna responsabilidad. Desafortunadamente, eso es posible. Shikaku pareció extrañamente molesto por este análisis. Pero dudo que esa posibilidad convenza al Raikage. Yo tampoco. Hiruzen se giró y miró a Koharu. Yo tampoco. Danzo, ¿y qué has hecho? ¿Y qué me obligarás a hacer, viejo amigo? Fugaku no habría podido transmitir ningún detalle de su viaje desde la oficina del Hokage hasta el hospital. Se le había presentado un dilema.
Un dilema del que Fugaku se habría burlado antes, pero ahora las cosas eran diferentes. Su familia era diferente. Desde el día del fallecimiento de su padre, Fugaku supo que cualquier actividad frívola que alguna vez tuvo había terminado. El futuro de los Uchiha debía prevalecer sobre todo lo demás. Y así lo hicieron. Mikoto había soportado con dignidad el peso de las nuevas responsabilidades de Fugaku. La joven sonriente y franca de la que se había enamorado dio paso a la nueva y orgullosa matriarca. Fugaku se había sentido orgulloso cuando su esposa se volvió cada vez más amable y abandonó su deber de kunoichi para dedicarse a su nuevo rol de esposa cariñosa. Fugaku se había dedicado a asegurar un futuro próspero para su clan y había ocultado cualquier remordimiento que sintiera por dejar a Mikoto criando a su primogénito con poca ayuda. Fugaku se sentía confiado sobre el futuro de los Uchiha dentro de Konoha. Los Uchiha tenían todo por lo que vivir y muy poco por lo que morir. Hasta la prematura muerte de Namikaze Minato y la posterior condena del resto de la aldea. Había sido un ambiente discreto y sutil, pero la actitud de los aldeanos se había vuelto inequívocamente fría en los últimos años. Y si bien no era injusto suponer que los Uchiha tenían parte de la culpa por no combatir las ideas preconcebidas, la falta de relaciones amistosas con otros clanes había sido solo otro golpe de mala suerte. Y entonces llegó un día que parecía poco común. Un desayuno en su escritorio, una citación por indecencia pública y los documentos que aprobaban el traslado de un posible espía a la división de interrogatorios. Todo era exactamente como lo esperaba hasta que llegó a casa y descubrió un lugar completamente distinto al que había dejado esa mañana. Y adoptar al hijo de Namikaze ciertamente no estaba en su agenda, pero eso también sucedió. Fugaku no esperaba sentir el remordimiento de esa noche, la culpa que lo había atormentado cada noche desde entonces. La furia de Mikoto, su falta de sumisión y un espíritu que Fugaku casi había olvidado habían resurgido con fuerza. Al principio, Fugaku se sintió consternado por la repentina rebeldía de su esposa, pero esa parte de sí mismo, esa faceta que se había enamorado de la fogosa personalidad de Mikoto, despertó. Fugaku casi creía haber imaginado el comportamiento de Mikoto, pero en los días siguientes se había convertido en algo más que la sombra de la persona que había dormido a su lado durante la última década. La persona que creía feliz de perder por cumplir con su deber le había sido devuelta por el milagro de la adopción. En lugar de una convivencia tranquila, Fugaku regresó a casa entre suaves regaños, ligeras bromas y una renovada presencia física que lo alegraba y lo aterrorizaba a partes iguales. Y a su vez, Fugaku observó un cambio notable en sus hijos. Si bien las bromas de Naruto dejaban mucho que desear, Fugaku no podía negar su alegría al ver a Sasuke más tranquilo y seguro de sí mismo. Itachi no era como una montaña distante. Su hijo mayor sonreía con más facilidad e interactuaba con Sasuke con más frecuencia. Al ver estos cambios florecer con la presencia de Naruto y el chico Senju, Fugaku comprendió lo que había perdido en los últimos años. Lo que Itachi nunca tuvo y lo que Sasuke finalmente tuvo. El cambio en el clan Uchiha en su conjunto durante los últimos meses había sido increíble. Como respuesta parcial a la amistad de su hijo con la hija de Yashi, sus compañeros de clan habían iniciado el diálogo con otros clanes. En lugar del rechazo que anticipaban, los Uchiha habían comenzado a comerciar entre clanes y muchos de ellos ahora disfrutaban de horas de ocio con shinobi de otras familias. En particular, la transición de Agurame a la policía fue recibida con una sorprendente falta de hostilidad. Y mejor aún, los miembros de la fuerza, que habían sido rotados al servicio regular en la aldea, habían reportado un alto grado de éxito y cordialidad tras las misiones exitosas. Y luego, por supuesto, la promesa del Hokage. Un Uchiha se convertiría en el Godaime Hokage. Y para facilitarlo, Itachi se convertiría en aprendiz del Sandaime en los próximos meses. Era todo lo que Fugaku había deseado y todo lo que nunca había esperado. El clan prosperó y su familia cobró vida. Fugaku se ha mostrado reticente a integrarse en su alegría simplemente porque temía haber olvidado cómo vivir al margen del deber. Y ahora ya era demasiado tarde. La demanda del Raikage debía ser atendida o su falta de respuesta se consideraría una respuesta. Y una solución que antes Fugaku habría despreciado, ahora era algo que estaba considerando muy seriamente. Fugaku nunca habría dudado en morir protegiendo a su familia, pero su imaginación siempre había evocado posibles invasores o la muerte en una misión, sin elegir ofrecerse a las demandas de un demente Kage extranjero. Afuera de la habitación de su esposa, varios rostros fácilmente reconocibles estaban en la puerta. Todos se animaron al acercarse.
Con cara de juego, Fugaku sonrió cortésmente y se encontró conteniendo la sorpresa al ver a figuras importantes de otros clanes vigilando la habitación de su esposa. Nara Yoshino intercambiaba palabras con Yashi, precisamente. Y esa parecía ser la esposa de Shibi, Mitsuri, interrogando a una enfermera de aspecto nervioso a un lado. ¿Cómo? Fugaku hizo una pausa. ¿Cómo está mi familia? Tsunade está evaluando a Mikoto-san, dijo Aburame Mitsuri con recato. Y su condición parece haberse estabilizado. Por favor, avísale que volveremos a visitarla en otra ocasión. Les agradezco sinceramente su preocupación. Fugaku los miró uno por uno. Sé que mi esposa se conmoverá con su presencia. Mitsuri simplemente asintió afablemente al más puro estilo Aburame mientras Yoshino se acercó y le dio una palmadita brusca en el hombro. Un brillo triste en sus ojos sugería que había percibido algo en esa manera singularmente Nara. ¿Para qué están los amigos, Uchiha? ¿Para qué? Le traerás comida a tu familia y mi familia te apoyará. Los labios de Fugaku se curvaron. Gracias. Las dos mujeres desaparecieron, dejando solo a un Yashi con aspecto incómodo. Mientras observaba a su antiguo rival, Fugaku tuvo la melancólica sensación de haber perdido oportunidades. Yashi parecía pensar lo mismo, pues el hombre dudó antes de irse, se giró para mirar la pared y habló en voz baja. Mi hija se niega a irse. Su esposa le ha causado una gran impresión. Los labios de Fugaku se crisparon. Otra prueba más de que el mundo estaba cambiando, y los Uchiha con él. Su presencia es bienvenida. Puede quedarse todo el tiempo que desee. Fugaku sabía que su padre se revolvía en su tumba. Por primera vez, ese pensamiento le pareció mucho más divertido que perturbador. Gracias. La recogeré mañana. Creyendo que su asunto había concluido, Fugaku se movió para rodear al otro hombre y casi lo atacó cuando una mano cálida agarró deliberadamente su hombro y lo apretó. Sé lo que es perder a alguien a quien amas. Te cambia la vida. Fugaku escuchó la voz de Yashi y casi vaciló ante el tono de desesperación que cubría cada palabra. Esta noche recordé exactamente por qué debo vivir. Siempre estaré agradecido por lo que tu familia ha hecho por mí. Sin otra palabra, Yashi desapareció por el pasillo, dejando a Fugaku más conflictuado que cuando llegó. La puerta se abrió de golpe y una Senjutsu Nade semidesaliñada asomó la cabeza y le hizo señas para que entrara. Te escuché merodeando por el pasillo, Uchiha. Fugaku se abstuvo de hacer comentarios y la siguió hasta la habitación poco iluminada. En la cama más cercana, Senju Minato parecía frágil y diminuto, acurrucado bajo sábanas blancas y una fina manta verde. Kakashi estaba completamente desconectado del mundo, con la cabeza apoyada en el borde del colchón y una de las manos del chico acariciando las púas plateadas con una sonrisa cariñosa. El chico se movió al entrar y levantó una mano para saludarlos, pero no los saludó. Una larga cortina dividía la habitación y solo la sombra de una cama de hospital ocupada le mostraba a Fugaku dónde descansaba Mikoto. Al otro lado de la sala, acurrucados en unas sillas que claramente habían sido robadas de la zona de espera, estaban los niños. Hyuga Hinata estaba sentada junto a Naruto, sosteniéndole la mano. Un puente entre dos familias. Itachi parecía pálido, angustiado, y su Sharingan brillaba con firmeza, fijo en el rostro de Sasuke. Sasuke aún tenía los dedos apretados en los pantalones y parecía a punto de derrumbarse si alguien lo miraba. ¡Qué normal! Y cómo Fugaku se odiaba a sí mismo más que nunca. Sasuke, su pequeño, que aún no se había quitado las faldas del delantal de su madre, había matado. Se había visto obligado a matar cuando Fugaku no estaba allí. Fugaku los atravesó, se agachó frente a su hijo y cubrió su rostro, demasiado pequeño, con sus manos, mucho más grandes. Hubo una conmoción cuando sus ojos se posaron en los suyos. A Fugaku no le importaba. Sasuke lo necesitaba y, por una vez, su familia sería lo primero. Fugaku sería el padre que siempre debió haber sido. Sasuke. La orden hizo que su hijo levantara la cabeza de golpe, y esos oscuros charcos de ébano brillaron con confusión. Estoy orgulloso de ti. ¿Qué? La incredulidad era evidente. Tukaa-san casi muere, Sasuke. Fugaku se negaba a mimar a su hijo con medias verdades. El niño había dado su primer y desafortunado paso hacia el mundo adulto. Protegerlo ahora le haría más mal que bien. ¿Habrías preferido que muriera? La respuesta fue instantánea y vino de más de una boca. No. Gritaron Naruto y Sasuke al unísono. Fugaku dejó que su mirada vagara de uno a otro y de regreso. Si no hubieras matado a esa ninja de Kumo, es muy posible que ella hubiera matado a Tukaa-san y a tus amigos. Hiciste exactamente lo que debías. Protegiste a quienes te importan.
Y estoy orgulloso de ti, hijo mío. Un momento después, Fugaku tenía a Sasuke en sus brazos, quien se esforzaba por empapar la tela de su hombro. Sin importarle en absoluto lo que pensaran los demás, abrazó a su hijo y acarició suavemente su cabeza puntiaguda. En ese instante de tranquilidad, tuvo la fortuna de ver la sorpresa y la sabiduría en los ojos oscuros de Itachi. Una pregunta se cernía allí. Fugaku asintió una vez y lamentó la forma en que los ojos ahora oscuros de su hijo mayor se abrieron por un instante con angustia antes de cerrarse nuevamente. Había otra presencia en su pierna. Fugaku se agachó y también abrazó a Naruto. El rubio se acomodó perfectamente junto a su hermano y el corazón de Fugaku se llenó de alegría. Naruto, lamento que hayas tenido una experiencia terrible esta noche también. Tou-san, estaba muy enfadado y asustado, balbuceó el rubio incoherentemente en su oído. Y pasó algo que fue simplemente, no sé qué fue y. Lo que pasó es algo que te explicaré pronto. Te lo prometo. Por ahora, recuerda que eres mi hijo y nada cambiará eso jamás. ¿Entiendes? Los ojos azules acuosos lo miraron parpadeando en estado de shock. Lo entiendo, Tou-san. Bien. Fugaku abrazó a sus hijos una vez más antes de dejarlos en el suelo. ¿Cómo está el chico Senju? Minato-chan estará bien. Solo está durmiendo. Naruto aceptó el cambio de tema con facilidad. Tsunade-sama lo ha hecho posible para que Minato comparta habitación con Kaa-san, susurró Sasuke con una voz que carecía de la desesperación quebrada de antes. Es bueno porque podemos ver cómo están los dos a la vez. Tan joven y su hijo ya tenía mejor corazón que Fugaku. Bien. Fugaku se apartó de sus muchachos, apartó la mirada de la mirada traicionada de Itachi e incluso le dio unas palmaditas cariñosas en la mejilla a Hinata antes de volver a mirar al Sannin con expresión de deber. ¿Mi esposa? Mikoto debería despertar en cualquier momento, dijo Tsunade, metiendo un portapapeles bajo el brazo con cansancio. La recuperación no será instantánea, pero no preveo problemas a largo plazo. ¿Y Minato? Él también estará bien. Miró al chico con alivio y no del todo convencida de la realidad de la situación. Me alegra oír eso, respondió Fugaku. La siguiente parte sería más difícil, pero al final necesaria. Gracias por salvar a Mikoto. Dale las gracias a los niños. Tsunade se dio la vuelta, con un destello de vergüenza en su rostro orgulloso. Sin ellos, dudo que hubiera podido seguir adelante. Itachi, su hijo mayor, se enderezó. Quiero un minuto a solas con tu Kaa-san. Por favor, vigila a los niños. Los chicos le lanzaron miradas suplicantes a Tsunade y ella simplemente puso los ojos en blanco. Vayan a verlo, pero déjenlo descansar. Lo necesita. Al instante, sus chicos corrieron a la cama de Minato y comenzaron a subirse, uno a cada lado de su amigo. Tsunade se sentó junto a un Kakashi recién despertado, mientras que Itachi se quedó a un lado, mirándolo fijamente. Fugaku intentó darle a su hijo una mirada tranquilizadora, pero supo que había fracasado cuando Itachi le dio la espalda. Por mucho que le doliera saber que Itachi sufría, Fugaku sabía que debía priorizar. Y esos siguientes minutos eran solo para él y su esposa. Fugaku apartó el borde de la cortina. Hacía mucho tiempo que Mikoto no se había lastimado, pero la inquietud en su interior seguía igual. Su esposa llevaba una vía intravenosa en el brazo, vestida con la sencilla bata de lino que todos los pacientes tenían la desgracia de usar. No estaba muy seguro de qué esperar, pero no fue la forma en que su esposa se movió sin abrir los ojos y levantó una mano. Fugaku estuvo a su lado al instante, entrelazando sus dedos y sentado junto a ella con la cabeza inclinada sobre sus manos entrelazadas. Te amo, susurró con ternura. No era lo que Fugaku planeaba decir, pero Mikoto merecía oírlo. De hecho, había sido una esposa mucho mejor de lo que debería haber sido. Si decirle esas palabras era lo mínimo que podía hacer, Fugaku lo haría. Sabía que estabas aquí, murmuró ella suavemente, sonriendo incluso cuando sus ojos permanecieron cerrados. Siempre pareces saberlo. Fugaku presionó sus labios contra la piel seca del dorso de las manos de su esposa, masajeándole distraídamente los dedos con los suyos. Nunca he podido ocultarte nada. La verdad es que no. Mikoto parpadeó con aire soñador al abrir los ojos, y Fugaku sintió que el corazón le latía un poco más rápido al abrir los labios en una sonrisa que dejaba ver los dientes. Te conozco mejor que tú mismo. Siempre ha sido así. Sí, admitió Fugaku con suavidad. Hoy me asustaste muchísimo. No lo siento, dijo ella, con ese brillo en los ojos y esa sonrisa en los labios. Fugaku no pudo evitar reírse. Un breve sonido de sobresalto que ya no reconocía, por muy desuso que estuviera.
Tampoco te pediría que lo fueras. Fugaku le dio la vuelta a la mano y le besó la palma como cuando eran dos jóvenes enamorados. Como había dejado de hacerlo el día que se convirtió en jefe del clan. Me perdí eso. Fugaku se permitió una breve sonrisa, muy consciente de que Mikoto lo estaba escrutando de esa manera singularmente esposal. Creo que yo también. Me he perdido muchas cosas. Nos hemos perdido muchas cosas. Siento haber tardado tanto en disculparme por eso. Y si tuviera otra vida, no me alcanzaría para disculparme por lo que te he quitado. Creo que estás siendo un poco duro contigo mismo. Fugaku sintió que sus ojos ardían y respiró contra la carne de su palma. Casi te pierdo, creo que tengo derecho a algunas disculpas. Los dedos de su esposa se movieron entonces. Algunos recorrieron su rostro, deteniéndose en la humedad de sus mejillas, antes de descender a su barbilla y empujarla hacia arriba. Fugaku asintió y sonrió con tristeza a Mikoto, quien buscaba algo en su rostro con el ceño fruncido. Nunca te has disculpado conmigo, dijo Mikoto finalmente. Esto no es propio de ti. 1000 arrepentimientos y uno más. Fugaku nunca se había desagradado tanto como en ese momento. Pero notaba que Mikoto estaba cansada y aún le quedaba una pregunta por hacerle. Una última pieza del rompecabezas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Preferirías que dejara morir a nuestros hijos? Preguntó con voz áspera, casi divertida. No es eso lo que quise decir y lo sabes. Proteger a la gente es la razón por la que quise ser shinobi, Fugaku. Eso no ha cambiado. Protegiendo a la gente. Fugaku saboreó las palabras, sintiéndolas. Incluso si te hubiéramos perdido. Algo parecido a la comprensión inundó el rostro de Mikoto y ella acarició su mejilla suavemente antes de dejar caer su mano sobre la colcha barata. Morir por alguien más, no se me ocurre una mejor manera de morir. Creo que lo entenderías. Estoy empezando a hacerlo. Los ojos de Mikoto se cerraron y ella palpó con su mano antes de encontrar la de él nuevamente y apretarla. Te amo, pero me resulta difícil mantenerme despierto. Fugaku se acercó y acarició con el dorso de la mano su suave piel. Sonrió al ver franjas de ébano bajo sus párpados pesados. Nunca te he merecido, Koto, susurró, inclinándose lo suficiente para que sus narices se rozaran. Sin ti, mi vida jamás habría merecido la pena. Estoy agradecido por ti y por todos nuestros hijos. Tendré que apuñalarme más a menudo si eso te vuelve sentimental. Mikoto suspiró suavemente. Ni se te ocurra. Fugaku se inclinó y le besó un párpado y luego el otro. Mis hijos necesitan a Asuka-san. ¿Y tú? Murmuró Mikoto. Fugaku presionó sus labios contra la frente de Mikoto, cerró los ojos y se estremeció una vez más. Tengo todo lo que siempre he querido. Y comprendí su valor demasiado tarde. Sin embargo, te agradezco, mi amor. Quiero que descanses ahora. Fugaku se recostó, atreviéndose a activar su Sharingan por un instante para memorizar la sonrisa apacible en el rostro de su esposa dormida. Voy a ver a los chicos y a ocuparme de algo. Trabajas demasiado. Alguien tiene que hacerlo. Fugaku cedió a la tentación y bajó la cabeza para depositar un tierno beso en los labios de su esposa. Vuelve pronto. Fugaku casi vaciló ante eso, pero simplemente se apartó y se obligó a retirarse, deteniéndose en el borde de la cama. Descansa un poco, Koto. Fugaku era un desastre. Sabía que cada misión durante la guerra conllevaba la posibilidad de morir, pero conocer el resultado de antemano parecía cambiar las cosas drásticamente. Fugaku siempre había amado a Mikoto, pero darse cuenta de que él sería la causa de su sufrimiento en los próximos días era harina de otro costal. Y no solo por Mikoto, sino por sus hijos. Fugaku cruzó la cortina y se quedó sin palabras. ¿Qué podía decir exactamente? Naruto lo notó de inmediato y ya se había bajado de la cama del hospital y se acercó a él con esperanza. ¿Podemos ver a Kaa-san ahora, Tou-san? Naruto permanecía tan erguido como Sasuke, con un tono de respetuosa deferencia en su voz. El rubio también había crecido un poco y poseía un brillo saludable del que antes carecía. Y lo más extraño de todo, Naruto lo miraba con esa adoración infantil que Sasuke a veces mostraba. Un anhelo de aprobación atenuado por el afecto dirigido a Fugaku no a Namikaze Minato, sino a su reticente padre adoptivo. Tengo algunas cosas que hacer. Fugaku, inusualmente, se agachó y les abrió los brazos a los dos chicos, que corrían hacia él. Ven a despedirte. Él atrapó a ambos niños y los levantó. Los abrazó. Ustedes dos han crecido, reflexionó Fugaku. Lo extrañaba. Ya verás, Tou-san. Susurró Naruto. Pronto seremos más altos que tú. Sasuke no dijo nada en absoluto.
Los ojos de su niño estaban fijos en él y parecía prosperar por la proximidad. Estoy muy orgulloso de ustedes dos, susurró Fugaku. ¿Siguen haciéndome sentir orgulloso? Por supuesto, respondió Naruto por ambos. Bueno, nada de subirse a Kaasan, dijo Fugaku, sintiéndose como si ya se estuviera muriendo mientras los chicos pasaban rápidamente por la cortina. Y solo hagan eso por unos minutos. La chica Yuga se quedó insegura antes de esquivarlo y correr tras los chicos. Fugaku pasó de largo a Itachi y se detuvo junto a la otra cama, donde el niño pequeño que descansaba allí parecía estar durmiendo. Kakashi, sin embargo, lo observaba con una mirada demasiado cómplice. Mantén a mis chicos fuera de problemas, Senju Minato. Fugaku le dio una suave palmadita en el hombro. El niño había sido más una molestia que una bendición, pero Fugaku vio la forma en que manipulaba gentilmente a sus hijos para que fueran mejores personas. Sin molestarse con ataque, Fugaku fue hacia donde estaba Itachi y guió a su hijo fuera de la habitación del hospital. Camina conmigo. No intercambiaron palabras dentro. En cambio, Fugaku rodeó los hombros de su hijo con un brazo como nunca antes lo había hecho y miró con desdén a cualquier observador que se detuviera un segundo más de lo necesario. Fuera del hospital, solo unas pocas personas deambulaban, pero Fugaku guió silenciosamente a Itachi a un rincón aislado, sorprendido cuando tomó la iniciativa. Nunca te volveré a ver. No, aceptó con demasiada facilidad. Kaasan no lo entenderá, dijo Itachi, con demasiada calma, como siempre. Sasuke se enfadará. ¿Y tú? ¿Qué sentirás, hijo mío? Estás haciendo esto por el pueblo. Y por nuestra familia. Es la decisión correcta. ¿Te he decepcionado, Itachi? Ya sé que mi crianza ha sido deficiente. Te he criado para ser un Uchiha que supera a todos los demás, pero nunca me he tomado el tiempo de conocerte. De preguntarte qué quieres. He fracasado como padre. Perdóname, Itachi. No. Itachi lo miró y Fugaku se quedó sin aliento. Nunca te he amado tanto. Fugaku había visto 1000 sonrisas, pero ninguna como esta. Itachi sonreía de una forma que resaltaba las lágrimas y encarnaba la alegría. Por primera vez, su hijo no fingía. Itachi estaba feliz. Gracias. Fugaku estrechó a su primogénito contra su pecho y lloró en silencio. Si morir trajo consigo un premio de consolación, fue saber que había redimido a un hijo al que había fallado antes de nacer. Fugaku se apartó con un último y tierno beso en la frente de su hijo. Dirige con el corazón, hijo mío. Sé que me harás sentir orgulloso. Fugaku se apartó, hipnotizado por las lágrimas de Itachi y las verdaderas emociones enterradas en esos ojos. Adiós, hijo mío. Fugaku dejó que su Shunshin lo llevara, queriendo saborear el momento. Sarutobi Hiruzen no parecía sorprendido de verlo, pero ciertamente parecía agraviado. Tengo algunos asuntos que me gustaría concretar con usted y algunos favores que me gustaría solicitar, Okage-sama, pero no habrá guerra. La determinación de Fugaku se endureció. No si puedo evitarlo. Eres un hombre increíble, Fugaku. Soy un shinobi de Konoha. Fugaku sonrió levemente. He venido a servir.